Vamos a empezar en este último vídeo del tema, la teoría que nos queda. Vamos a recordar en primer lugar qué es lo que hemos visto en estos días. Bueno, pues recordabas que empezamos el tema viendo las primeras ideas sobre ácidos y bases y las diferentes teorías que nos indicaban qué sustancias eran ácidas o básicas. Una vez que definimos qué sustancias eran ácidas o básicas, analizamos su fortaleza. La vimos desde diferentes criterios y al final con el que nos quedábamos era con el criterio cinético, el criterio a través de sus constantes de equilibrio, de la constante de acidez y de basicidad. Analizamos el equilibrio de ionización del agua y a partir de ese equilibrio de autoionización sacábamos lo que era el concepto de pH, que es muy útil para ver la acidez o basicidad de una disolución. Nos metimos en el punto quinto a calcular el pH de las diferentes disoluciones. Y posteriormente al cálculo de pH hicimos un estudio cualitativo de la hidrólisis de sales, es decir, de la disolución de sales en agua. ¿Qué nos queda por ver? Bueno, pues vamos a ver en este vídeo qué son las disoluciones amortiguadoras, reguladoras de pH o disoluciones tampón. Vamos a ver en qué consiste la técnica experimental de las volumetrías, las valoraciones ácido-base y vamos a ver qué son los indicadores ácido-base. Bien, las disoluciones reguladoras, también llamadas disoluciones amortiguadoras o disoluciones tampón de pH, son aquellas que tienen la propiedad de mantener más o menos fijo el pH del medio aunque se añadan pequeñas cantidades de un ácido o de una base fuerte. Veamos un ejemplo para entender cuál es el fundamento de estas disoluciones. Veamos aquí en el dibujo. En la imagen de la izquierda, ¿qué vemos? Bueno, pues que tenemos un recipiente en el que hay 1 litro de agua pura, lógicamente pH 7, y vamos a hacer dos adiciones. Por un lado, vamos a añadirle en primer lugar 5 mililitros de hidróxido de sodio y en segundo lugar 5 mililitros de ácido clorhídrico. Los dos de concentración 4 moles por litro, es decir, bastante concentración. ¿Qué modificación del pH se genera? Bueno, pues cuando le añadimos el ácido, observamos que pasamos de pH 7 al añadir el ácido a pH 1,7. Es decir, que al añadir los 5 mililitros de ácido clorhídrico de concentración 4 molar, el pH ha pasado de 7 a 1,7. Es decir, ha disminuido 5,3 unidades. Y de forma simétrica, si la adición no es de un ácido fuerte, sino de una base fuerte, como es el hidróxido de sodio, si le añadimos 5 mililitros de hidróxido de sodio de concentración también 4 molar, pues el pH pasaría de 7 a 12,3. Es decir, aumenta 5,3 unidades. Es decir, hay una gran variación del pH habiendo añadido únicamente 5 mililitros a 1000 mililitros, que es un litro. Es decir, una pequeña cantidad de volumen a esa disolución hace que varíe muchísimo el pH. ¿Qué le pasa si la disolución es una disolución reguladora o amortiguadora del pH? Una disolución tampón. Pues la disolución amortiguadora es aquella que se consigue cuando se une un ácido débil y una sal de ese ácido débil o una base débil y una sal de esa base débil. Esa disolución me va a dar inicialmente un pH distinto de 7 por tener ahí un ácido débil o una base débil disuelta. Y al añadir ácido o base a esa disolución vamos a conseguir que la modificación del pH no sea tan brusca como en el caso anterior. Veamos el primer caso. En este caso tenemos una disolución que hemos preparado, una disolución amortiguadora que hemos preparado a partir de disolución de ácido acético 0,3 molar y acetato de sodio 0,3 molar. Es decir, esa es la concentración que tienen esas dos sustancias ahí. Eso genera un pH inicial de 4,74. ¿Qué le pasa a esa disolución si agregamos los 5 mililitros de hidróxido de sodio 4 molar? Pues al agregar esos 5 mililitros pasamos de 4,74 a 4,80, que sí, es ligeramente más básico porque ha aumentado, pero sigue en el rango del ácido y sigue en el rango del pH inicial, 4,74 a 4,80. Ha aumentado 0,06 unidades, en comparación con las 5,3 que aumentaba antes el pH, de 7 a 12, ahora de 4,74 a 4,80. Y lo mismo si hubiésemos añadido los 5 mililitros pero de ácido clorhídrico. En ese caso se reduciría el pH en 0,06 unidades, de 4,74 a 4,68. Es decir, ese es el objetivo de las disoluciones reguladoras, es el de mantener más o menos estable el pH de la disolución inicial. Como hemos dicho, se pueden formar de dos maneras.
diluyendo un ácido débil y una sal de ese ácido débil, por ejemplo el ácido acético y el acetato de sodio, el ácido etanoico y el etanoato de sodio, que es el ácido acético, y esa sería la fórmula para calcular la concentración de protones y a partir del pH de esa disolución tampón. O como disoluciones de base débil y sal de esa base débil, en este caso amoníaco y cloruro amónico. Y esta sería la fórmula para calcular el pOH de esa disolución tampón y a partir del pOH el pH. Este año no vamos a hacer ningún cálculo cuantitativo, sino que simplemente tendremos que hacer un estudio cualitativo, es decir, saber explicar cómo funciona una disolución reguladora. ¿Y cómo funciona una disolución reguladora? Bueno, pues analicemos qué es lo que ocurre al diluir esas dos sustancias. En primer lugar, partamos de la sal. En este caso el acetato, lo simbolizamos así, acetato, etanoato de sodio, CH3COONA, pues lo ponemos así, como si fuese un ácido, una sal de un ácido ácido. Y el acetato de sodio o etanoato de sodio es un electrolito fuerte, es decir, un electrolito es aquella sustancia formada por iones, que son las sales, los ácidos y las bases, y es fuerte, ¿qué quiere decir? Que en disolución tiende a estar disociado completamente. Por eso, aunque esto sería un equilibrio, podemos considerarlo como un proceso prácticamente irreversible, por eso solo pongo una única flecha. Es decir, que al añadir pequeñas cantidades de acetato de sodio al agua, automáticamente se disocian en iones sodio y en iones acetato, en iones etanoato. Es decir, que esta reacción está completamente desplazada hacia la derecha. ¿Y qué le pasa al ácido acético, al ácido etanoico? Porque es un ácido débil y como ácido débil de toda la porción que sería el rectángulo completo, solo se disocia una pequeña parte que sería este rectangulito que falta aquí. Y esa pequeña parte va a dar cantidades iguales de protones y de ion acetato. Aquí sí tenemos una reacción reversible. Una reacción reversible que además está desplazada hacia el primer miembro. Por tanto, en resumen, el primer equilibrio está desplazado totalmente hacia el segundo miembro y el segundo equilibrio, el del ácido acético, está desplazado hacia el primer miembro. Pero además tengamos en cuenta que al tener, en este segundo equilibrio, al tener iones acetato derivados de la sal en presencia del equilibrio, lo que estamos añadiendo es un ion común que hace que aún más se encuentre desplazado el equilibrio hacia el primer miembro. Por tanto, en la disolución principalmente lo que existirá, serán estos dos iones, sodio y acetato, derivados del acetato de sodio, y ácido sin disociar. De estos dos, protones y acetatos originados en el ácido, pues va a haber muy poco. ¿Qué le pasa a esa disolución tampón si añadimos una pequeña cantidad de ácido? Bueno, pues el ácido es la sustancia que libera protones. Es decir, se liberará un protón. El protón, como vemos en el equilibrio que tenemos aquí de abajo, tiene tendencia, porque hemos dicho que este equilibrio está desplazado hacia el primer miembro, tiene tendencia a unirse al acetato. Además, también por aplicación del principio de Letchatelier. El principio de Letchatelier dice que si agregamos un producto, la reacción se desplaza hacia los reactivos. Es un ion común, estamos agregando ion común, la reacción se desplaza hacia los reactivos. Pero ahora, ¿a qué se va a unir los protones del ácido? Porque he dicho que de esto hay muy poco. Bueno, pues se va a unir al acetato de la sal. Y el protón con el acetato van a formar ácido acético. De tal manera que los protones que agreguemos prácticamente van a desaparecer. Si es verdad que al unirse este con este y formar ácido acético, estará aumentando la cantidad de producto. Y al aumentar la cantidad de producto, se desplazará un poquitín hacia la derecha, aumentando en total los protones. Por eso, al agregar un ácido fuerte, ha aumentado un poco, perdón, ha disminuido un poco el pH, ha aumentado la acidez, es lo que quería decir, pero ha disminuido el pH, ¿vale? Y en el caso de que añadamos una cantidad de base, pues la base, si es un hidróxido, pues lo que va a tener tendencia es a liberar OHs o a captar el protón que esté por ahí disuelto, que hemos dicho que son estos de aquí, que hay muy pocos. Pero si tenemos tendencia a captarlos y eliminarlos del equilibrio, es decir, si esos protones van a tener tendencia a unirse al OH para formar agua, bueno, o
a ser captados por la base disuelta, pues lo que vamos a hacer es que este equilibrio lo estamos modificando, y al modificar este equilibrio, al quitar producto, este equilibrio se tiene que desplazar hacia la derecha. ¿Se va a desplazar tanto y va a generar tantos protones como antes? No, porque el acetato no lo estamos modificando. Por tanto, aunque se desplaza hacia la derecha, la cantidad de protones va a ser menor que inicialmente, y por eso el pH va a ser más elevado, va a ser ligeramente más básico. Ese es el fundamento de la disolución tampón ante pequeñas cantidades de ácido y de base. El siguiente apartado son las volumetrías o valoraciones ácido-base. Son una técnica experimental que se utiliza para pues conocer la concentración de un ácido o de una base de concentración desconocida a partir de la concentración de un ácido o base conocido. Es decir, de gastar, de equivaler, ahí ponemos neutralizar, pero realmente no siempre el pH va a ser neutro, como vamos a ver. Pero si conseguimos que se unan el mismo número de equivalentes de ácido y de base, pues el efecto de ácido y base en principio se anularía. ¿Y cuándo se obtiene ese punto de equivalencia? Pues como he dicho, cuando el número de equivalentes de protones originados por el ácido es igual al número de equivalentes de OH originados por la base. La fórmula para calcular la volumetría y la valoración sería el de volumen de ácido por normalidad de ácido igual a volumen de base por normalidad de la base. Pero recordad que os he dicho que este año todos los ácidos y bases, recordad que ácidos y bases, la normalidad, tenemos que definir qué era la valencia, y la valencia de un ácido era el número de protones y la valencia de una base el número de OHs. Como en los ácidos y bases que vamos a trabajar este año son todos monovalentes, es decir, con un hidrógeno o con un OH, pues al fin y al cabo el número de equivalentes se sustituye por el número de moles. Es decir, obtendremos la equivalencia cuando el número de moles de ácido, ya sea fuerte o débil, sea igual al número de moles de base, ya sea fuerte o débil. Y el número de moles lo conseguimos a partir del volumen por la molaridad. Es decir, hemos cambiado normalidad por molaridad, por tener valencia 1. Y así tenemos volumen de ácido por molaridad de ácido igual a volumen de la base por molaridad de la base, que es el número de moles de base igual al número de moles de ácido. A veces no me dan el volumen, a veces en los problemas no me dan el volumen de ácido o la molaridad, pero me dicen los gramos, los X gramos de ácido consumidos, y me piden los gramos de base que se necesitan. Bueno, pues si sabemos el ácido y sabemos su peso molecular, su masa molar, y de base sabemos también la masa molar, podremos calcular los gramos de base, partiendo de esta expresión que nos relaciona el número de moles de ácido con el número de moles de base. Entonces, las dos expresiones son las que tendremos en cuenta en los problemas para calcular las valoraciones. Cuando estamos haciendo una técnica de valoración, lo ideal sería ir midiendo cómo va variando el pH. Si consiguiésemos eso mediante un pHímetro, mediante el mecanismo, el dispositivo que permite controlar la variación del pH en todo momento, y representásemos esa variación del pH, obtendríamos las denominadas curvas de valoración, que son las representaciones gráficas en las que vamos viendo cómo varía el pH de una valoración. En estas curvas se observa un salto brusco del pH en torno al punto de equivalencia. Así, por ejemplo, si representásemos la valoración de, pues de una base fuerte y un ácido fuerte, es decir, a partir de una base fuerte, que sería lo inicial, vamos añadiendo pequeñas cantidades de ácido. Partimos de la base fuerte con un pH cercano al 14, y al añadirle pequeñas cantidades de ácido, el pH va a ir disminuyendo. Y va a ir disminuyendo muy poco, hasta que estemos en el entorno del volumen, es decir, en este rango de aquí, del volumen del punto de equivalencia. En ese rango, pequeñas cantidades de ácido hacen que el pH varíe mucho. Y entonces podemos ver por ese cambio brusco, el punto intermedio, es donde estaría el punto de equivalencia. Que como sabemos, la equivalencia de una base fuerte y un ácido fuerte se obtiene con pH 7. Por eso tenemos aquí el pH 7. ¿Cómo sería la curva al revés? Si partiendo de un ácido fuerte lo queremos valorar con una base fuerte de concentración conocida, bueno, pues sería una curva simétrica, es decir, partiendo de una concentración de ácido determinado
que nos daría un pH cercano a 0. Si vamos añadiendo pequeñas cantidades de base, pues el pH va a ir subiendo un poco, hasta que estemos en el entorno del punto de equivalencia. Aquí, pequeñas variaciones de volumen hacen que el pH aumente muchísimo. Pues ahí es donde está el punto de equivalencia. Ese sería entre un ácido fuerte y una base fuerte. ¿Y qué pasa si el ácido es débil? Bueno, pues también podríamos valorar un ácido débil de concentración desconocida con una base fuerte de concentración conocida. Pero en ese caso, bueno, al ser un ácido débil, pues el pH suele ser un poco más elevado, el pH inicial. Vamos a ir añadiendo pequeñas cantidades de base y cuando estemos en el entorno del punto de equivalencia va a haber un cambio brusco. La diferencia entre esta valoración y estas anteriores es que en el caso de que sean fuertes, ya sabemos, la neutralización total se produce con pH 7. Pero en el caso de un ácido débil y de una base fuerte, cuando ya no queda ácido y no queda base, sino que todo se ha transformado en sal, la sal procedente de un ácido fuerte y una base fuerte provoca hidrólisis. Hidrólisis que genera un pH ligeramente ácido. Por eso el pH del punto de equivalencia es superior a 8. En resumen, bueno, pues las curvas de valoraciones son simétricas, las del ácido con respecto a la de la base. Cuando se valora un ácido fuerte con una base fuerte o viceversa, el punto de equivalencia se obtiene en torno a 7 y son las auténticas neutralizaciones. Sin embargo, si se valora un ácido débil con una base fuerte o una base débil con un ácido fuerte, el punto de equivalencia, el pH no será 7, sino que tenemos que analizar la hidrólisis y podremos tener pues un pH ácido o un pH básico. Tendremos el pH de la sustancia fuerte, ¿vale? De la sustancia fuerte. Y en las inmediaciones del punto final, el punto de equivalencia, se produce un gran salto en la curva. En esa zona, las pequeñas variaciones en la cantidad de ácido de base añadida provocan grandes variaciones en el pH y por eso nos permite detectar ese punto, el punto de equivalencia, el punto de viraje. Y para analizar y para detectarlo, claro, tenemos en cuenta que muchas de las disoluciones son transparentes, entonces no podemos analizar o meternos a nivel molecular. ¿Qué se hace para detectarlo? Ya decíamos que lo ideal sería tener un pHímetro, que es un dispositivo electrónico que nos permite pues, ir midiendo el pH en todo instante. Pero cuando no tenemos eso, pues lo que se utilizan son indicadores. ¿Y qué son los indicadores ácido-base? Pues son colorantes orgánicos cuyo color cambia según el pH del medio sea ácido o básico. Son los típicos colorantes que se suelen utilizar también en el caso de las piscinas de verano. Todos hemos utilizado algún indicador de estos alguna vez. Lo que pasa es que en el laboratorio son otros los que se suelen utilizar. Estas sustancias, los indicadores, suelen ser ácidos o bases débiles, que se caracterizan por presentar distinta coloración cuando se encuentran en el estado molecular o en el estado iónico. Así, si hay ácido disuelto, al añadir protones a este equilibrio está desplazado hacia el primer miembro. Por tanto, cuando haya un ácido, presentaría el color de su fase molecular. Y sin embargo, cuando hay bases disueltas, los OH van a tener tendencia a unirse a los protones que libere este ácido débil y bueno, pues va a tener una coloración distinta cuando esté en estado iónico. La coloración ácida y coloración básica. ¿Qué coloraciones hay? Bueno, pues hay toda una gama. Aquí vemos muchos. Y vemos que cada uno de ellos pues tiene un intervalo de cambio de color, un intervalo de viraje, es como se llama, distinto. Así, por ejemplo, pues el azul de timol que tenemos aquí debajo, este de aquí, pues tiene un intervalo desde 1 y pico a 3 y pico, pasando de un anaranjado a un amarillo. O la fenolftaleína, que es muy conocida, pues pasa de transparente en torno a 8 a un rosado en torno a 10. O el azul de bromotimol, que pasa de amarillo en torno al 6,2 a azul en torno al 7,6. ¿Vale? Pues son algunos de ellos utilizados para calcular el punto de equivalencia. Yo tengo que saber las dos sustancias que estoy valorando, tengo que estimar en qué rangos está el pH de la disolución neutra, equivalente, en la que se equivalen los ácidos y las bases, y en función de en qué rango esté, pues utilizar un indicador u otro. Tenemos que utilizar el indicador adecuado. El cambio de coloración se produce en un intervalo determinado, que es característico de cada indicador, como hemos dicho, y a ese intervalo se le denomina zona de viraje. Es lo que comentábamos antes.
Así, algunos indicadores típicos que se suelen utilizar, que a veces pues, nos pueden preguntar, ¿qué indicador utilizarías? Bueno, pues si lo que estoy valorando es un ácido fuerte y una base fuerte, puedo utilizar el azul de bromotimol o la fenolftaleína, porque también es válida. Y si es un ácido débil y una base fuerte, pues la fenolftaleína también es válida, porque varía de 8 a 9. Y el ácido fuerte y base débil, pues el rojo de metilo, por ejemplo. Son diferentes ejemplos de indicadores que podríamos utilizar. ¿Qué se suele utilizar también para analizar el pH en cada instante? Pues también el papel indicador. El papel indicador no es más que un papel que tiene disueltas las diferentes sustancias y pues da todo una gama de colores en función del pH. Así, en función del pH del medio, pues el papel se cambia a uno de esos colores que nos indica la imagen que vemos ahí. Y con esto hemos terminado el tema de ácidos y bases.